Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia geopolítica, que hoy, como veis, vuelve a llegar a vuestros hogares desde 3 localizaciones desconocidas del hemisferio norte, porque lamentablemente Omicron está haciendo su trabajo y entonces nos obliga a tener que estar separados. No vamos a cometer la imprudencia que cometimos el otro día de tratar de conectar esto por stream en directo, y supongo que eso será una decepción para algunos. Nos disculpamos enormemente, pero no queremos volver a pasar la vergüenza, por lo menos que yo pasé, intentando que todo esto funcionara, para que luego no funcionase. Es verdad que luego recibí mucho feedback, mucho consejo, pero que era inútil en ese momento en concreto. Nuestra capacidad técnica y tecnológica se puede observar justo detrás de Ángel, que tiene ahí la máquina de escribir con la que él trabaja habitualmente, y ese es nuestro nivel. No damos más de eso. Con esa escribí mis trabajos en la carrera. Hombre, era el ordenador de la época. Y la tesis doctoral con una pluma de gancho, ya lo sabemos. Bueno, pues presentemos a los geopolinómicos de guardia. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hay que advertir que ya van a empezar las vacaciones de Navidad y por lo tanto estos profesores desaparecerán de sus puestos de trabajo y se reincorporarán muy posteriormente. Pues yo creo que en enero, ¿cuándo volvemos? El día 10. Ahora ya la guerra otra vez. ¿Tan pronto? Eso quiere decir... tan pronto, ¿verdad? Pero eso quiere decir que hasta el día 13 de enero no va a volver a haber geopolinómicos. ¡Oh, qué lástima! Y lo que vamos a hacer es comenzar automáticamente y a toda pastilla con las noticias geopolíticas de la semana. ¿Quién quiere abrir fuego? Venga, empiezo yo. Dos cosas muy breves de África y otra en América. En África, la semana pasada el presidente Abiy anunció que había recuperado varias ciudades y varias zonas del país que pertenecían a la zona Amhara. Ayer los rebeldes del Frente de Liberación de Tigray confirmaron que se están replegando para volver a atacar después. Estas cosas que cada uno lo ve de forma distinta, o sea que está claro que el ejército federal armado, no lo olvidemos, por Irán y China, está recuperando posiciones. Por otro lado, una píldora pequeñita sobre el tema, porque Debretsion, el jefe militar de los tigraínos, ha pedido conversaciones de paz, diciendo además que se repliegan por la presión internacional, pero al mismo tiempo ha dado una señal de debilidad muy importante, diciendo que no quiere o que pide que no haya sobrevuelos de aviación etíope por el territorio tigraíno y que se establezca un embargo de armas no solamente a Etiopía, sino también a Eritrea. Yo creo que eso es una señal de debilidad y ya veremos entonces cuál será la decisión que toma Abiy, que por ahora no ha declarado qué va a hacer. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Yo lo que creo que lo que está pensando es hasta el fondo. Claro. Bueno, la segunda noticia es más esperanzadora. Como sabéis, el grupo yihadista islámico Al-Shabaab está operando en el norte de Mozambique, en la zona de Cabo Delgado, quedándose con parte de los territorios, matando a la gente, desplazándolos, etcétera, etcétera. Entonces ya hace más de un mes que se puso en marcha una iniciativa muy interesante de 3 ejércitos africanos, Botsuana, Ruanda, sobre todo, que es el que está más cerca, y la Unión Sudafricana, para apoyar al ejército mozambiqueño, que no tiene capacidad de fuego, y parece ser que están consiguiendo arrinconar a Al-Shabaab, a la milicia, recuperar los territorios y sobre todo liberar a la población. Eso es una noticia muy, muy positiva, afortunadamente. Esperemos que siga adelante y que los africanos sigan en esta línea de unirse entre ellos contra lo que evidentemente es un enemigo común. Y la tercera noticia nos lleva a Chile, a las elecciones presidenciales. Como sabéis, supongo yo, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, extrema izquierda, ha derrotado a José María Kast, el candidato de la extrema derecha. Ponui, Suma, Aruma, Punmay, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. La forma fácil sería decir que en realidad los perdedores han sido el centro izquierda y el centro derecha y el centro, porque no están ni en un lugar ni en el otro, y eso tendrá consecuencias. Ya veremos cuáles, ahí lo dejamos. Bueno, hay que mirar, yo es un ejercicio que tengo que hacer. La Comisión para la Redacción de la Constitución, hay que mirar exactamente cómo es, todo el mundo dice que es más bien orientada hacia la izquierda, pero como tiene que acabar sus trabajos en mayo del año que viene, la nueva legislatura en Chile promete dar un cambio al país
muy radical. Ya veremos hacia dónde llega. Muy radical no quiero decir, a lo mejor Boric se nos demuestra, como lo ha manifestado en los últimos tiempos, que él se está ya moderando y que quiere inversores extranjeros, el discurso habitual. El discurso habitual. Pues habrá que ver cómo se transforma institucionalmente el país y a dónde va. A mí me parece que nos va a entretener mucho el tema durante este año. Es muy, muy interesante, pero delicado. Sí, claro. Muy, muy delicado a todos los niveles, porque la sociedad china, el país se puede romper. Mucho, es que además muchas declaraciones son queremos cambiar el modelo productivo, queremos cambiar el modelo político. Vamos a ver hacia dónde va esto. O sea, el Piñera abrió un melón que no se sabe dónde va a terminar. No se sabe dónde va a terminar, ya veremos. Bien, nada más de Chile por ahora. Nada más, Chile por ahora. Bueno, yo quería comentar una pequeña cosita de Erdogan, porque la noticia es de ayer y es bastante divertida. Esta mañana supongo que coleará, pero habrá que ver qué ocurre. Ayer la lira turca recuperó parte de su caída. Había caído cerca de un 20% en varios golpes distintos y ha recuperado ese 20% y un poquito más en el día de ayer por unas declaraciones que ha hecho Erdogan afirmando que va a proteger a los ahorradores y a los inversores domésticos, es decir, los turcos, de la inflación por el medio que sea. Lo que pasa es que no ha dicho cuál es ese medio. Entonces no ha aclarado exactamente qué operaciones va a hacer el Banco Central de Turquía para proteger a estos ahorradores. Lo que sí dijo es que él piensa mantener su política de reducción de tipos de interés y cree que dentro de unos meses la inflación se reducirá gracias a ellos. Y entonces, preguntado por cuál es la justificación de esa pretensión, sí, esto lo ha dicho. Ha dicho que es que ellos tienen unas creencias islámicas que les llevan a tener que reducir los tipos de interés para proteger a los ciudadanos y para evitar que haya gente que se aproveche de los tipos de interés elevados y, por lo tanto, estén abusando del público a través de la usura. Con lo cual, yo no sé si es que, y esto es una cosa que habría que explorar un poquito más en detalle, si lo que tiene en la cabeza él o el grupo que le asesora es algún esquema de banca islámica y por lo tanto está en una regresión en el tiempo diciendo vamos a aplicar una teoría completamente distinta. Pero la banca islámica es un cambio regulatorio, es decir, hay que hacerlo al revés. Primero haces el cambio de regulación y luego aplicas... que no es exactamente tipo de interés cero lo que hace la banca islámica, sino que lo que hace es compartir, digamos, lo que tiene que hacer el banco es compartir el riesgo con el prestatario. Entonces hay beneficios. Pero aquí voy a la justificación. La justificación. Digo que la justificación es un poco absurda. La típica doctrina antiusura que vino Aristóteles, en cierto modo, ya la enuncia en la política, que luego en el Salmo 14 de la Biblia aparece aquello de no prestarás con tipo de interés o con usura al que comparte contigo el templo, y que ha ido avanzando en el tiempo siempre con la protesta, creo yo, de la gente que entendía más claramente lo que es el tipo de interés y el intercambio intertemporal. Ahí tenemos al cardenal Ostiense, en fin, tenemos a mucha gente que desde el siglo XIII hasta y antes decía, vamos a ver, estos los tipos de interés, mire usted. No tiene ni pie ni cabeza lo que dice, pero bueno, ya veremos. No tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que, como comentaba ayer un especialista en Bloomberg, decía, este tío está conduciendo un camión sin frenos, cuesta abajo y a mucha velocidad. Están trabajando fuera de las reglas. O sea, ya veremos a dónde van. ¿A dónde van? Seguramente a algún sitio malo. De hecho, leí que Apple... pero lo leí así muy de pasada, pero Apple había dejado de vender productos en Turquía porque la gente ya los compraba no para usarlos, sino para mantener poder adquisitivo. O sea que eso es la antesala previa a una hiperinflación. Y la píldora aquí, porque hay que tener la perspectiva, es que las elecciones son en el 23. Queda muchísimo tiempo, durante ese tiempo se pueden malmeter muchas cosas. Sí. Sí, porque a lo mejor si hay una perspectiva de que no llega, puede radicalizarse. Y esto sería la primera vez que Erdogan lo hace. Claro. Entonces, está muy interesante la situación turca. Ángel, noticias. Sí, una cosa que lleva mucho tiempo sin tratar y que conviene refrescarla, que es esa sonrisa. Otra vez la inflación es una cosa ya un poco pesada, pero bueno, que hay que seguirla. No, ya en serio, no es tanto la inflación, sino la semana pasada hubo reuniones de los bancos centrales y es especialmente importante
no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geopolítico, porque, en primer lugar, inesperadamente el Reino Unido subió los tipos de interés. Poquito, son 25 puntos básicos, pero subió los tipos de interés. La Reserva Federal anunció que va a empezar a recortar el programa de compras y Powell anunció 3 subidas de tipos de interés para 2022. Y el Banco Central Europeo pues anda ahí, pero casi con toda probabilidad las compras terminen en marzo de 2022 y a partir de ahí lo que se espera son subidas de tipos. Vale, ¿por qué es importante para la geopolítica? Primero, porque estos movimientos históricamente lo que van a traer siempre es un tensionamiento en las condiciones de financiación de las economías emergentes. China ha tomado buena nota y ha hecho lo contrario. China lo que ha hecho ha sido bajar los tipos de interés, entre otras muchas cosas, por ver cómo resuelve lo de su crisis inmobiliaria. Entonces, ese tensionamiento en las condiciones de financiación, no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, puede tener consecuencias políticas bastante serias, como ya aprendimos en 2011, primero en la zona euro y en 2013 después con el taper tantrum. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la zona euro, porque ahora mismo la prima de riesgo entre Italia y Alemania, que lo comprobé ayer, está ya cerca de los 130 puntos básicos. No es preocupante, pero... Bueno, llegaron a 300 y pico, ¿no? 360. No, llegaron... Nosotros llegamos casi a 700. Bueno, pero eso en 2009, digo, 2010 o por ahí. Sí, 2011. Quiero decir, con Salvini no hace mucho tiempo, cuando Salvini estaba en el gobierno, Sí. estaban 300 y pico puntos básicos. Pero... Y nosotros en 100 y pico. Sí, pero antes no había programa de compras. Hay que tener en cuenta que Sí, toda la deuda que ha emitido Italia durante la pandemia se la ha quedado el Banco Central Europeo. Pero bueno, no vamos a marcarnos las Navidades todavía. Muy bien. Y ahora tendríamos que hablar de noticia que la semana pasada era muy de actualidad y que va a continuar siéndolo durante el próximo tiempo, que es lo que está pasando en Bosnia. Sí. La verdad es que lo tenía un poco olvidado porque es verdad que el conflicto de los Balcanes, incluso el otro día fue el homenaje al recientemente fallecido profesor Alejandro Lorca. Hice yo el trabajo para su curso, hice el trabajo sobre los Balcanes en el año 89, justo antes de que empezaran las guerras de Yugoslavia, y la verdad es que lo seguí bastante y luego, como parecía que la cosa estaba tranquila, pues lo he dejado seguir. Y ahora, releyendo lo que está pasando, me estaba recordando muchísimo a lo que pasó en el año 89, precisamente, que es el resurgir otra vez de las tensiones nacionalistas y en el caso de los Balcanes, cuando hablamos de nacionalismo, no hablamos de repartir un presupuesto, sino que vamos a un conflicto. No sé si esta vez iremos a un conflicto, pero desde luego se están preparando para ir a un conflicto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que desde que el presidente, digamos, serbio de Bosnia, porque Bosnia tiene 3 presidentes, uno por cada etnia, es uno croata, uno musulmán y otro serbio, el presidente serbio de Bosnia, digamos, que ha hecho no afirmaciones muy explícitas, que quiere separarse de la República, no, de la Federación de Bosnia-Herzegovina, que es la que agrupa, la entidad política que agrupa a los croatas y a los musulmanes, pero digamos que lo que quiere es una desconexión. No sé si os suena la palabra desconexión. Sí, es importante lo de la desconexión porque ya veremos después los vínculos que se pueden hacer. Entonces, con esta desconexión, la semana pasada, Dodik lo que hizo fue, en un debate además bastante duro en el Parlamento serbo-bosnio, en Banja Luka, lo que hizo fue, digamos, aprobar una serie de resoluciones por las cuales la República Serbia de Bosnia y Herzegovina recuperaba las competencias en materia de impuestos, en materia de justicia, en materia de defensa, cosa que es absolutamente anticonstitucional y ya se lo han dicho. Y como todas estas cosas tienen que pasar por la verificación y una entidad supervisora que está por encima de los 3, que es el alto comisionado, que es un europeo, o suele ser un europeo designado por Naciones Unidas, ya les han dicho que esto no puede ir a ninguna parte. El problema además es que están divididos incluso dentro de la propia República de Bosnia, porque el líder de la oposición, Mirko Sarovic, dijo que lo que os he dicho yo antes, pues la vía que ha elegido es peligrosísima y dice que si se cree que va a poder hacerlo si llega a la guerra, pues se equivoca. Entonces tenemos un país que ya estaba dividido en 3 etnias y en
tres en realidad, pero son dos grandes entidades geográficas. La división, además, no sé si luego podrá poner Óscar un mapa, es muy complicada de gestionar porque, digamos, la Federación de Bosnia y Herzegovina, croata musulmana, es la que ocupa el centro del país y la República Serbia es Brčka. Es un conglomerado de consonantes que me resulta dificilísimo. 5 consonantes seguidas, Sarbesca. Sí. Lo que hace es, ocupa, digamos, el noroeste y el sureste del país. O sea, ni siquiera están conectadas esas dos partes del país. Entonces, la retórica, el discurso y los amigos de Dodik me empieza a recordar muchísimo a lo que pasó en el 89. Y es un sitio en el cual no ha habido reconciliación. Yo estuve en el año 2006, bueno, pues por una cosa rara que hicimos, unas vacaciones, atravesamos el país con idea de quedarnos a dormir y al final no nos quedamos a dormir ningún día y nos fuimos del tirón desde Dubrovnik hasta Zagreb prácticamente, porque era 2006, hacía ya como 10 años casi que había terminado la guerra, ya que yo estaba plagado de cementerios, pero cementerios por todas partes. Y además se veían que eran comunidades que no se iban a volver a hablar en muchísimo tiempo y el país todavía estaba pendiente de reconstrucción. Entonces ahí lo que se ha hecho ha sido la comunidad internacional ha ido armando o tejiendo, vamos a decirlo así, un conglomerado institucional delicadísimo, que croatas y musulmanes han tratado de mantener con sus diferencias, porque ellos también tienen sus diferencias, pero han tratado de mantener más o menos estable, porque ya saben las consecuencias que tiene remover el avispero, pero ha venido Dodik y nos ha removido el avispero. ¿Qué hay en el trasfondo de esto? Bueno, pues más allá de la cuestión nacionalista y más allá de querer separarse y no querer separarse, yo creo que la cuestión de fondo es que en el conjunto de la región, en los Balcanes occidentales, ha caído como un jarro de agua fría la decisión de la pasada primavera de la Unión Europea de ralentizar el proceso de adhesión. Estos países son países muy pequeños, son países con muchísimos problemas, son países que veían que la entrada en la Unión Europea, como la haya pasado a Croacia previamente, pues iba a traer lo que ha pasado en todo el resto de Europa, un mana de financiación para infraestructuras, para reformas institucionales, que se ha ralentizado. ¿Por qué se ralentizó? Esto la culpa es directamente de Macron. Macron dijo que hasta que no resolviéramos dentro de la Unión Europea los problemas con el Estado de Derecho, es decir, Hungría y Polonia, no entraban más. Entonces, sentó un poco mal porque ha habido países, por ejemplo Albania y Macedonia, que han hecho grandísimos esfuerzos y pensaba que estaban dentro y de repente se han quedado fuera. Los croatas bosnios tenían la secreta esperanza de entrar en la Unión. Entonces aquí es donde empieza el encaje de bolillos, porque ven lo que pasa con sus parientes cercanos croatas que ya están y es que las diferencias de renta per cápita entre los dos son abismales. Curiosamente esta vez Serbia no creo que quiera intervenir porque Serbia al final, la semana pasada in extremis, sí que consiguió una aprobación, vamos a decirlo así, implícita por parte del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, no solo para seguir con las negociaciones, sino que además tanto a Serbia como a Montenegro le felicitaron por las reformas que habían realizado y les ponían prácticamente en el punto de inicio para empezar las negociaciones del proceso de adhesión. Esta vez los serbios de Serbia probablemente no tengan ningún interés en apoyar a Dodik. Y eso, junto con que el propio país o la propia república está dividida, pues puede, digamos, tranquilizar un poco las cosas. El único actor, que hay dos actores aquí, por supuesto, en la región, que os podéis, bueno, tres, pero los dos actores más importantes son obviamente Rusia y Turquía. Rusia, obviamente, siempre del lado serbio, Turquía del lado musulmán. El que ha estado más callado en toda esta semana de debate han sido los turcos. Probablemente, como ha explicado muy bien Óscar, porque bastantes problemas tienen ellos como para andar preocupándose de lo que pasa en Bosnia, pero no hay que descartar que no sigan ahí. Y los rusos, pues podéis imaginar, no los rusos, porque está mal hablar así de los rusos en general, pues los rusos, los pobres, no tienen la culpa de nada. Putin está manejando ahí los hilos, ya veremos con qué estrategia final. Y esa básicamente es la situación que tenemos ahora. Entonces, que es la previsión,
pues teniendo en cuenta que incluso dentro de la Unión Europea estamos un poco divididos porque Polonia, Hungría y Eslovenia apoyarían una secesión de los serbios, fundamentalmente para que dejen a los croatas en paz, el resto desde luego no está por la labor y Alemania ya ha dicho, la nueva ministra de Alemania ha dicho que si Dodik sigue por esta vía impondrán sanciones también bastante duras a la República de Srpska. Y estos muy grandes rasgos lo que os puedo contar, porque de verdad que la situación es, como siempre pasa en los Balcanes, es extremadamente compleja y como siempre amenazando en todo momento con explotar en un conflicto abierto. Jorge. Sí, bueno, casi todo ya lo ha comentado Ángel. Yo solamente dar algunos datos de contexto. En estos momentos, quizá en todos los Balcanes, precisamente Bosnia y Herzegovina, que es el nombre oficial del país, es el punto en el cual las cosas están peor. Está peor a nivel político y como consecuencia económica está peor que Macedonia del Norte, está peor que Kosovo, está peor que Albania. ¿Por qué? Porque aquí coexisten dos entidades con un nivel de enfrentamiento e incluso odio muy elevado. En los acuerdos de Dayton en 1995, que los impuso Estados Unidos a base de bombardear, es lo que es la única. Hay que entender esto. O sea, se llega a unos acuerdos de Dayton gracias a los bombardeos. Lo que sigue está relacionado con los bombardeos. En ese acuerdo. Es una forma de negociar, Jorge. O sea, no, de negociar, no, claro. Si la gente no quiere sentarse, la sientas. Exactamente. Implicaba la creación de un Estado, Bosnia y Herzegovina, con dos subestados, la República Srpska y la Federación Bosnio-Croata. Hay que tener en cuenta que bosnio-croata no significa nada. Los bosnios no existen. Vamos a ver, vamos a aclararnos. Ahí todo el mundo habla serbo-croata, que además desde el punto de vista lingüístico es una lengua, serbo-croata. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un grupo de esos serbio-croatas que son musulmanes. Estos son los que llamamos bosnios. Bosnios, pero sí, efectivamente, son musulmanes. Sí. Porque son musulmanes, pero son desde todo el punto de vista serbios o croatas. Y luego los croatas se adhieren a Croacia, porque es una cosa histórica, y los serbios a Serbia. Entonces, al repartir eso, tuvieron que llegar a un acuerdo como que en el país tenía que haber 3 copresidentes, uno por cada comunidad. Y luego hay una asamblea con, me parece que son 28 miembros entre croatas y musulmanes y 14 serbios. O sea, exactamente igual, por tercios. Esto me suena algo de hace muchísimo tiempo, lo de los tercios de Flandes, ¿no? Bueno, va por tercios. Pero claro, eso es una solución de compromiso para que intenten llegar a acuerdos. Y es importante tener en cuenta que si el Parlamento de la República no llega a acuerdos en algunos temas, el alto representante, que como dice Ángel, es siempre europeo, ahora mismo es un austriaco desde el 1 de agosto, no me acuerdo el nombre. Christian Schmidt. Eso es. Es austriaco alemán, pero seguro es Christian Schmidt seguro. Entonces, este señor tiene la potestad de digamos, refrendar esos acuerdos y forma parte de la legislación de todos. Eso es lo que está contestando Didek, fundamentalmente. No está dispuesto, no quiere aceptar el derecho por encima de las asambleas del alto representante de imponer sus decisiones. Eso es a lo que está. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, nos oponemos al alto representante, nos oponemos a la ONU, nos oponemos a la Unión Europea. ¿Quién está detrás? Vlad. Es evidente porque eso no tiene ninguna duda desde ningún punto de vista. Bueno, y además que se reunió con Vlad una semana antes de esta reunión del Parlamento que se tomaran estas decisiones. O sea, antes de nada pasó por el Kremlin. Claro. Fue a evacuar consultas, que se decía antes, ¿no? Exactamente, las evacuó, pero vamos, se quedó a gusto evacuando. Sí, pero fijaros que no fue a Serbia, no fue a Belgrado, fue a Moscú. Sí, exactamente. Como dice Ángel, ahora mismo no sé si ha calculado bien o mal, yo creo que ha calculado mal porque a Serbia no le interesa comprometerse en apoyo de este grupo que son serbios desde el punto de vista, que digamos, cultural. Más que étnico yo hablaría de culturas, cultura croata, historia croata, cultura e historia serbia. Son más bien serbios, pero a Serbia ahora mismo no le interesa eso, en absoluto. Le interesa proseguir todo lo que pueda la vía de acercamiento a la Unión Europea y con el Montenegro y todos los demás. Entonces, el recorrido esto es pequeño, pero se puede enmarcar en algo de lo que hemos hablado y volveremos a hablar bastantes veces, las guerras híbridas. Esto es un tipo de guerra híbrida utilizando... Dentro del conflicto general europeo. Eso es. Dentro del conflicto, lo que hablaba antes Ángel, antes de que entráramos en el aire,
de que si contemplamos el conflicto de Ucrania, el conflicto que se está produciendo en los Balcanes, pues algo tienen en común. Y es que responden a la estrategia que más le interesa a Vladimir Putin. Desde ese punto de vista es una jugada inteligente. Sin mucho recorrido, pero... Bueno, pero tiene, digamos que tiene dos platos en el aire y si le falla uno, pues hay que recordar que hay otro plato en el aire, que yo no sé si alguien lo está manejando, pero la primer ministra de Moldavia el otro día declaró que ellos quieren unirse a la Unión Europea y que la decisión es suya y que Rusia no tiene nada que decir. Además lo dijo en una entrevista sin que nadie le preguntara. A mí fue una cosa que me sorprendió. Y Rusia no tiene nada que decir. Digo, ¿Sabes por qué lo dijo? Porque hace un mes les cortaron el gas. Sí, les cortaron el gas. Además, no tienen las subvenciones que tienen otros países aliados de Rusia en la provisión de gas. Y además Gazprom les ha reclamado una deuda de 709 millones de dólares del pasado. Dice, pues vale, pues me vas pagando, pero inmediatamente, que esto ya tenía que estar pagado. Y luego tienen en el bocadillo ese con Rumanía, tienen a Transnistria, que es una región que es a todos los efectos es Rusia. O sea que, sí. Así que tienes toda la razón. Tenemos una jugada, pero lo de Moldavia no sé si ha habido algún tipo de comunicación directa con esta presidenta de Moldavia para decirle, oye, sí, haz alguna declaración en este sentido. Porque todo parece que, o sea, a lo mejor a veces nos engañamos con estos juegos, pero yo creo que poco. Entonces cada uno mueve una ficha, si tú me tocas aquí, yo te meto allí, tú te metes el ojo, yo te vas a enterar. Es estrategia de Guerra Fría, pero de Guerra Fría clásica, vamos. De Guerra Fría bonita, además. O sea, si es que esto no acaba a tiros. Si no acaba a tiros, entonces estará bien. Bueno, esperemos que no. Yo decía el otro día en el noticiario, en broma, que esto es como el hipnotista que te despierta con la palabra clave, que en este caso es Balcanes. O sea, tú estabas tan feliz haciendo la gallina y de repente vuelves a la realidad cuando dicen Balcanes. Recuerdo de aquellos años con Alejandro preparando, y además es que lo veías, estábamos leyendo, no había ordenadores entonces, estábamos leyendo, pero se veía que a cosa, lo que ibas viendo por la prensa, se veía que se iba a liar, y es que allí cuando se lía. No son unas manifestaciones de unos chalecos amarillos dando una vuelta por ahí, o sea, ahí se lía, pero bien. De hecho, hay una cosa bastante preocupante, porque se está rearmando lo digo mal. Se han constituido unas fuerzas armadas de la República Serbia de Bosnia y se están armando con material ruso, lógicamente. Y entonces, en un detalle que me llamó muchísimo la atención, quiero recordar que lo leí en la BBC, pero no estoy seguro, a través de Serbia, pero no han sido los serbios, pero sí a través de Serbia, les ha llegado a la policía serbia un cargamento con equipo policial que incluye ametralladoras pesadas. Entonces se preguntaba el de la BBC y dice, ¿para qué querrá un cuerpo de policía ametralladoras pesadas? Entonces, eran unos delincuentes de la pera. O sea. Por eso digo que esto no van a ser unas manifestaciones y tal. Esto se puede liar, pero se puede liar bien, probablemente más que en Ucrania, pero no por factores externos, sino por la propia, como explicaba Jorge, la propia dinámica interna suya, que es terrible, una situación terrible. Y además, tener en cuenta que lo que ha explicado Ángel, el reparto de la población en Bosnia y Herzegovina, al noroeste y sureste los serbios y en el centro croatas y musulmanes, porque es una forma de verlo, es consecuencia de los desplazamientos masivos de población como consecuencia de la guerra. Claro. Cada una de las dos partes se expulsaron, con todos los matices, habría que entrar mucho, pero no se puede entrar, expulsaron gente o los obligaban a irse y de esa forma ahora esas entidades tienen más homogeneidad cultural, por decirlo así, desgraciadamente. Y hoy lo que queremos hacer es una especie de repaso de la situación que se ha estado dando en el mundo y lo que podemos esperar por regiones geográficas, y nos vamos a centrar en 3 regiones geográficas principalmente, que son en principio las que nos interesan más, pero también las que creemos que van a dar más juego en este tipo de noticias, en un mundo que se ha hecho geopolítico de una forma muy llamativa. Antes no estaba tan enredado
como está ahora. Quizá por ese auge de las potencias intermedias, de los poderes más pequeños, de esa multipolaridad que caracteriza ahora las relaciones internacionales. Y entonces vamos a hablar de Europa, vamos a hablar del sudeste asiático y vamos a hablar de Oriente Medio y sus implicaciones en lo que puede ocurrir hacia el futuro, pero también obviamente en lo que está ocurriendo y ha ocurrido. Y el primer ponente de la jornada va a ser Ángel, que nos va a hablar de Europa, que Europa ya, como estamos viendo, como acabamos de comentar con lo de los Balcanes y la intervención del bueno de Vladimir, del tío Vladimir, en fin, está emocionante. Sí, no, pues es que Europa era un sitio tranquilo allí en Bruselas, donde se come salchichas y se bebe cerveza y se hacen coches y poca cosa más. Y es que de repente este año, pues tanto 2021 ha sido como veremos 2022 también, pues estamos entrando en una espiral que pensábamos que no iba a llegar nunca a las fronteras, pero que ha llegado. Entonces, repasando un poco la situación general que he estado haciendo, creo que no tenemos ningún trozo de frontera sin tener un potencial conflicto en ciernes, porque está por un lado la parte sur, Argelia-Marruecos, que tienen su propia dinámica, pero que nos salpicará con toda probabilidad. Tenemos Libia, que el conflicto sigue ahí larvado y veremos a ver cómo terminan las elecciones, si es que hay elecciones al final, que ya veremos a ver. Egipto, que está en una paz precaria. De Turquía ya hemos hablado. Lo de Turquía, si realmente vamos a una hiperinflación y tenemos una crisis económica, lo que vimos con Siria en 2015 se puede quedar en una broma, porque lo que va a haber es un movimiento de población importantísimo que probablemente ya ha empezado, porque Turquía no es Siria. Turquía son, la última vez que vi la cifra de población, y fue hace ya unos cuantos años, eran más de 80 millones de personas, o sea que es perfectamente posible, además con los yo creo que pasan de 100 ya. Yo creo que deben de pasar de 100. Con los vínculos que tienen con Europa Central, muchísima gente, en cuanto ya que la cosa se pone fea, cogerá el coche, porque esto sí que cogerá el coche, y enfilarán para Grecia. Pues no, 84,340 en 2020. Ah, bueno, pues mira, no ha crecido tanto. Pero bueno, aún así, es un país igual de grande que Alemania. Y si seguimos la frontera por arriba, pues ya acabamos de, no voy a insistir más en la que se está cocinando en los Balcanes, y luego ya, pues ya habíamos hablado de Ucrania, el problema de Bielorrusia, y tenemos dos zonas muy al norte que, curiosamente, donde están desplegadas en una de ellas las fuerzas de la OTAN, que son los países bálticos, que son las que reciben más directamente la presión de Rusia, porque ahí sí que tenemos frontera, digamos, directa con Rusia. Y queda Finlandia. En Finlandia no se sabe nada, no parece que haya ninguna actividad rara en la frontera, pero Finlandia, en los años de Guerra Fría, acordaros que fue siempre un estado colchón, congelado, finlandizado era la expresión, porque se tenía, digamos, como a Finlandia una zona neutra en la cual se acordó que ninguna de las dos potencias, ni Estados Unidos ni Rusia, no es que no intervinieran, pero acordaron como dejarlo en un congelador. Ahora ha entrado la Unión Europea, pero bueno. Entonces, esa es la situación que tenemos en las fronteras. En condiciones normales esperaríamos que desde Washington, si no ayudasen, por lo menos acudieran a pacificar, aunque sea, como comentaba Jorge, a bombazos, como pasó con Belgrado durante la Segunda Guerra Yugoslava con lo de Kosovo, pero digamos que vivíamos seguros y tranquilos porque sabíamos que teníamos detrás el respaldo de Estados Unidos. Pero ya avisamos cuando llegó Biden a la presidencia que lo que hizo Trump iba a seguir pasando. Hay desconexión. Y hay una desconexión bastante evidente entre la política de defensa de Estados Unidos y la política de defensa europea. Estados Unidos lo que le ha dicho a Europa es: yo tengo un problema en China, apañaros como podáis, que ya sois mayorcitos. Y no somos capaces de apañarnos. 2022 nos va a traer la presidencia francesa de Macron, de la Unión Europea. Y es de esperar que determinadas líneas sí que tengan un impulso más fuerte que han tenido hasta ahora, sobre todo en materia de defensa y seguridad, pero desde luego en 6 meses Macron no va a llegar a tiempo ni remotamente para tener preparado no ya el despliegue militar, ni muchísimo menos, sino simplemente el arsenal institucional y el entramado institucional con el cual hacer frente a tantos conflictos, porque son muchos conflictos los que tenemos abiertos y tenemos además
divergencias importantes dentro de los Estados miembros sobre cómo abordar esos conflictos. Eso por el lado de la geopolítica. Por el lado de la economía, pues desgraciadamente va a pasar como en el resto del mundo, que seguimos bajo la influencia del coronavirus. Veremos más inflación, casi con toda probabilidad. A lo mejor el Banco Central Europeo debe reconocer que esta vez yo creo que está pecando un poco de optimista, porque a medida que vayan viniendo sucesivas variantes y a medida que se vayan sucediendo los confinamientos, que ya ha puesto Holanda un confinamiento muy estricto, lo que vamos a ver es mayor presión sobre los precios por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Con lo cual sí que es posible que tengamos, no llegaremos a esta inflación, pero sí que es verdad que podemos tener tasas de inflación más prolongadas en el tiempo con menores tasas de actividad. ¿Cómo reaccionan los bancos centrales ahí? Pues ya sabemos lo que pasó en los años, ya saben lo que tienen que hacer porque ya pasó en los años 70. Pueden reaccionar estimulando la actividad, que probablemente es más la política que suelen seguir los bancos centrales de Estados Unidos y el Reino Unido, o ser más vigilantes con la inflación y sacrificar a corto plazo la actividad económica por bajar los precios. La situación es tan complicada y tan fluida que es muy difícil de saber lo que harán. Y luego, finalmente, quizás eso sí que tiene más implicaciones estratégicas a largo plazo, está el problema de los suministros y el problema del estrangulamiento de las cadenas logísticas en el mundo. Hablando recientemente con gente que está muy metida en el sector empresarial y que digamos que sufren estos problemas en primera línea, prácticamente lo que me comentaron es que hay un consenso unánime de empezar, vamos a decirlo así, a relocalizar otra vez cerca de los núcleos de decisión y cerca de las estructuras productivas los proveedores, es decir, no tener esas cadenas de suministro tan largas y tener que depender del comercio de China. No, el razonamiento suyo no es porque fuera China, porque en general la opinión que tenían todos estaban bastante contentos con la respuesta que tienen los proveedores chinos y nunca ha habido ningún problema. El problema es que está la cantidad de cosas que se pueden romper en esa cadena de suministro tan larga que prefieren tener las cosas cerca. Con lo cual probablemente veamos un florecer de nuevo de los sectores económicos más tradicionales, quizás, con algunos tecnológicos en el ámbito europeo, y tendremos un incremento quizás por ese lado de la actividad como consecuencia de esa relocalización, eso que han llamado algunos, que les he oído ya, porque se ha empezado la desglobalización. Bueno, entonces, con todo este panorama que tenemos en Europa, con las fronteras al rojo vivo y con una situación económica muy complicada, lo que quería preguntaros es si veis, como vimos que Boris sí que tenía ganas, digo, por ver si veis al resto de los países europeos y de los gobiernos europeos con ganas de embarcarse en aventuras pacificadoras en Extremo Oriente, porque yo, ahora ya con este panorama, es que, en fin, casi que si podemos, por favor, concentrarnos un poquito en Bosnia, con eso me vale, porque a fecha de hoy creo que no nos estamos concentrando ni siquiera en... que sí que parece que hay más actividad, pero ni siquiera estamos prestando atención suficiente al problema que se está gestando en Bosnia. Bueno, yo creo que Europa efectivamente va a tener que mirarse mucho el ombligo durante este periodo que viene, pero me parece que es una tendencia universal, ¿eh? Aquí cada cual, eso luego hablaré yo un poco de Oriente Medio y, en fin, la situación también es un poco parecida. O sea, cada cual va a tener que empezar a sujetar su vela, ya que esto de la multipolaridad también obliga a ello, es decir, obliga a una cierta responsabilidad. Veremos si la presidencia de Macron por lo menos avanza el proyecto de la Fuerza de Acción Rápida que había planteado Borrell, el alto comisionado para Asuntos Exteriores, pues a principios de este ejercicio, ¿no? Quiero decir, en septiembre o así, me parece que fue cuando empecé a aclarar que era necesario, teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania, por lo menos tener a 5.000 hombres que sean europeos, que sean parte de una fuerza europea y que estén preparados para intervenir dentro de las fronteras, precisamente por el conflicto que surgió en Bielorrusia. Me llama mucho la atención cómo se ha ido preparando y cómo se ha ido construyendo el discurso de la deslocalización o de la transformación de las cadenas de suministro. Porque esto viene, llevamos un año en realidad hablando sobre el tema. La pandemia lo puso muy de manifiesto,
pero por ejemplo la UNCTAD emitió un informe en donde ya más o menos se ponían las preguntas que había que responder, y casi todas las respuestas iban en una sola dirección, acerca de las cadenas de suministro. Vamos a ver, las cadenas de suministro deberían digitalizarse. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un conocimiento más preciso y más en tiempo real de qué es lo que está pasando en cada uno de los puntos de esa cadena. Segundo lugar, ya conocemos que se han roto las cadenas en ocasiones anteriores. Sucedió en Fukushima, sucedió con el maremoto de Indonesia. Por lo tanto, ¿por qué no nos habíamos preparado? Hay que empezarse a preparar porque está muy claro, después de la pandemia, que estamos en una situación de vulnerabilidad. Y luego introducía una tercera pregunta que a mí me parecía maravillosa, que es la de nuestros clientes exigen que los valores de las empresas sean unos determinados. ¿Están nuestras cadenas de suministro en línea con los valores que defienden nuestros clientes? Y ahí hay una patada en los dientes precisamente a gobiernos autoritarios, como pasa con el gobierno de China. O sea, que ya había ahí una especie de movimiento soterrado, de carga a profundidad, que yo creo que es a lo que vamos a ir, efectivamente. O sea, todo lo que se está preparando, desde el Global Gateway, la propuesta europea de hacer infraestructuras de conexión con países que estén por Oriente Medio, Sudeste Asiático, pero que sean próximos en valores a Europa y a mí todo esto me suena a lo mismo. O sea, ya hay un plan, hay que venderlo ahora y hay que ver cómo se financia para, efectivamente, China ya no necesita ser la productora del mundo. Ese trabajo, en cierto modo, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. La estrategia de ir limitando en parte lo que China puede llegar a ser también está en marcha, con lo cual parece que todo cuadra en el sentido de vamos a ir desacoplando partes del asunto, trayéndonos inversiones, porque además va a hacer falta. O sea, si la pandemia sigue gestionándose de esta forma a través de confinamientos, que yo, en fin, me parece que sería bueno empezar a ponerlo también un poco en duda, si es la mejor solución, y por lo tanto afectando a las posibilidades económicas de los países europeos, esto va a tener una traducción en términos ideológicos, es decir, un malestar que se irá traduciendo en términos políticos, a quién se elige, a quién se vota. Y si encima falla la pata económica, entonces pueden pasar cosas que desestabilicen determinados países o determinadas regiones. Entonces, a mí me parece normal, quiero decir. Creo que la tendencia europea efectivamente va a ser esa. No me parecería nada extraño, sino más bien bastante previsible. Sí, bueno, yo desde el punto de vista más geopolítico y enlazando con lo que hemos visto antes en el caso de Bosnia, con lo que hemos tratado, yo creo que va una tendencia que se está desarrollando y será cada vez más fuerte, es un problema de guerra híbrida, llámalo como quieras, y aquí está el problema, por un lado está Rusia, que tiene claros cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere hacer, sus limitaciones, etcétera, etcétera, mientras que al otro lado la cuestión es cuando hablamos de Europa no sabemos bien qué hablamos. No. ¿De qué estamos hablando? ¿De la Unión Europea? ¿De la zona euro? ¿De la OTAN? ¿De los intereses? Un problema que tenemos los europeos es que no tenemos ni podemos tener una voz única. Podemos armonizar hasta cierto punto las cosas, pero más que eso no. Y de ahí se derivan buena parte de nuestros problemas. Cada país tiene sus intereses, actúa de acuerdo con sus intereses. Podemos llegar a como mucho un mínimo común denominador, como mucho, en la línea que decía Óscar, las propuestas de Macron, las propuestas de Ursula von der Leyen, que no hay que olvidar que fue ministra de Defensa en Alemania durante muchos años y por tanto esto le suena y sabe de qué está hablando. Las propuestas de varios gobiernos de los países bálticos, que son los que están más cerca de Rusia, a todos los efectos, pues todo eso va en la misma dirección, sí, pero con geometrías variables. Además, teniendo en cuenta que en el momento en el que Reino Unido abandona la Unión Europea, deja de pertenecer a la Unión Europea uno de los potenciales pilares de un ejército europeo a todos los niveles, que tiene a partir de ahora sus propios intereses que pueden ser distintos de los de la Unión Europea. Compartimos la OTAN, no compartimos otras cosas, incluso en términos comerciales. Entonces, lo que hay que pensar, sin ser excesivamente dramáticos, pero hay que pensar que tenemos una frontera, de hecho, por ahora más la este que la sur, evidentemente,
con potencialidades de guerra híbrida, como hemos visto por la llegada de inmigrantes a muchos países traídos ex profeso justamente para eso, con problemas de suministros energéticos y con todo lo que hemos estado hablando de Moldavia, Bosnia, etcétera, etcétera. Pensábamos que eso no existía o que, como siempre, todo está apaciguado, ahora ha vuelto a aparecer esa línea de fractura, y esa línea de fractura yo creo que va a ser muy, muy importante y muy presente en el año 22 y en el año 23, y me temo que tendremos que dedicarle más tiempo del que hasta ahora le estábamos dedicando en este programa. Estábamos hablando siempre del sudeste asiático, de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Ahora tendremos que hablar más de la frontera entre Noruega y Rusia en Murmansk y este tipo de cosas, me temo. Sí. Bueno, será también muy divertido, caramba. Sí. Digo, aparte de la cuestión económica, Sí, claramente. O sea, yo estaba pensando, cuando Ángel hablaba de Finlandia, me acordaba de aquellos tanques que habían diseñado los fineses para poder operar en los bosques. Entonces eran tanques que no tenían torreta, sino que con sistemas hidráulicos. ¿Fineses o suecos? No, los fineses. Los grandes bosques fineses, para enfrentarse a los rusos, tenían unos tanques que se accionaban con una serie de movimientos de suspensión neumática para poder girar sin mover la torreta. Y que la torreta no chocara con los árboles. Para que se fuera moviendo entre los árboles, girando entre ellos. Y decía, de verdad, lo que es la guerra. O sea, que cada territorio plantea un problema distinto. Pero me llama mucho la atención porque todos los demás y todos los conflictos que he ido enumerando, uno de los actores principales es Putin. Argelia, Libia, Egipto, Turquía, veremos, Balcanes, Ucrania, los Bálticos. Pero justo en Finlandia está la cosa extremadamente tranquila, lo cual... Pues habrá que echarle un ojo más en profundidad. Lo que pasa es que ya tenemos tantos ojos echados que tenemos etarbizco, vamos. Sí, yo no sé cuántos tiene además Vladimir, pues es que, vamos, en fin, es que es incansable, ¿eh? Pero a Vladimir no le queda más remedio, porque su fuerza es muy relativa. Y la capacidad de proteger un territorio tan vasto también es muy relativa. Por lo tanto, siempre tiene que tener un ojo en todo y jugar al ataque. Y además, yo creo que se está equivocando en general, porque la situación económica de Rusia no es nada buena y va a empezar a tener cada vez más, por mucho que quiera mantener el control del país, va a empezar a tener cada vez más contestación interna. La evolución de la pandemia es muy mala. La inflación también está subiendo allí, aunque parece que no, pero también sube, y llevan unos años encadenando un comportamiento del PIB bastante negativo. Entonces, yo creo que le va a acabar pasando factura exactamente igual que a Erdogan. Es decir, Entonces habría que ver cuál es la distribución de voto en términos más que nada porque Vlad se va haciendo mayor. Y ya me hubiese oído más de una vez que yo creo que todos los problemas con Rusia se arreglarán cuando Vlad no esté, pero es que van pasando los años y, digamos, no hablo de Putin, pero hablo, digamos, de la casta, que yo creo que en este caso sí que se puede hacer, de ex oligarcas, régimen soviético, antiguos aparatos, etcétera, etcétera, que son los últimos coletazos que controla ahora mismo Rusia. Es decir, que no es, yo creo que ni es representativo del sentir de los rusos, ni muchísimo menos, y tampoco, digamos, que me imagino que muchísima gente comparta las actuaciones que están teniendo. Otra cosa es lo que reciban. Pero mientras el petróleo estaba a $100 y fluía el dinero por el país, pues nadie se preocupa. Pero claro, ya tenemos todos experiencia. Cuando el dinero deja de fluir y empiezan los problemas internos del desempleo, yo creo que se le puede complicar bastante la cosa. Yo creo que está jugando un juego clásico de Guerra Fría, porque es lo que tiene en la cabeza, que es lo que le enseñaron en la academia del KGB, pero yo creo que está jugando con herramientas de mediados del siglo XX en la geopolítica del siglo XXI. Yo creo que está cometiendo muchísimos errores, creo. Sí, pero de todas maneras eso genera una situación de tensión en esa frontera este. Sí, claro. Que se mantendrá a distintos niveles, con alianzas intermedias. Es decir, que desgraciadamente va a haber mucha geopolinómico en esta zona. Sí, pero ¿creéis que todo esto al final resucitará en Europa la conversación o el debate acerca de la unión política, de una nueva constitución, de probar aquel experimento que se intentó con la agenda de Lisboa, o creéis que eso...? Yo creo que no, que estamos
en línea con lo que hemos hablado antes, también eso de que cada palo aguante su vela opera en sentido contrario a la unificación europea. Es decir, también hay un intento, y además por parte de muchos países, de que las reglas de juego sean generales, pero luego sea cada país el que organice sus cosas, se apañe fundamentalmente con sus cosas. Pero yo no veo a la Unión Europea en sentido de una mayor unificación en la práctica. Una cosa es lo que se diga. No, Sí, yo la dinámica que veo, bueno, lo primero que yo creo que aquí en Europa no somos conscientes de ellos y se nos olvida es que todavía estamos en el proceso de digestión del euro, que nos llevará todavía. O sea, no, el euro ha cumplido 20 años, que para una divisa que aspira a tener la presencia que aspira a tener el euro es prácticamente nada. Yo creo que estamos todavía haciendo la digestión de lo que pasó en 2011, 2013 y lo que nos puede venir ahora con la pandemia. Eso por un lado. Y luego, por otro, al hilo de lo que decía Jorge, digamos que lo que sí que yo veo es que no estamos yendo aún, vamos todos a bloque, a la melee como un equipo de rugby, venga, todos ahí. Pero sí que es verdad que hay muchísimos, pues esa dinámica la impuso Merkel, sí que hay muchísimos acuerdos bilaterales. O sea, hay mucha relación intergubernamental. Entonces es Italia, ahora se llevan fenomenal Italia con Alemania, los franceses con los italianos también andan haciendo cosas por aquí y por allá. Nosotros que andamos, digamos que se va al detalle sobre aspectos concretos que hay que ir avanzando. Pero eso me parece, o sea, eso me parece muy positivo porque, claro, en una zona como Europa, con tantas diferencias culturales, históricas, etcétera, etcétera, hacer un enfoque de unificación que sea de arriba a abajo es poco realista. Que sea de abajo a arriba parece más realista, aunque sea más lento y aunque decepcione expectativas acerca de lo que mucha gente querría. O sea, veo antes que formen una división franco-alemana de esquiadores. De esquiadores que se van a dar un paseo por esquiadores alpinos. Ucrania, que vaya allí una bandera, una división con la bandera de la Unión Europea. O sea, eso sí que es más razonable que lo veamos. Bueno, pues que no se nos vaya el tiempo. Vamos a irnos de región geográfica. Jorge. ¿Qué es lo que ocurre en el sudeste asiático? Vamos a plantear la visión general sobre el sudeste asiático, como hemos hecho un poco con Europa, planteamiento general. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, nosotros normalmente vemos el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que lo más probable es que se recrudezca. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos ha definido a China como su gran rival estratégico. Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, con lo cual no tiene que ocuparse de las tropas ni de los asuntos en Asia Central, ni abastecimiento, etcétera, etcétera. Y puede tomar decisiones sin el condicionante que suponía eso. Estados Unidos tiene menor presencia en Europa, como ha comentado Ángel, y tiene intención de irla reduciendo, mantener OTAN, pero nada más. Por tanto, el tema central seguirá siendo durante todo el año el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, seguro. Ahora vamos a entrar un poco en los puntos de enfrentamiento más importante que puede haber. Pero antes tenemos que introducir ahí lo que es la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que nació como una forma de tener una identidad propia en lo que prácticamente es Indochina e Indonesia, entre la India y China, pero el devenir de los acontecimientos la ha llevado a estar, digamos, en medio, en el conjunto del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, porque ahora mismo India es un actor relativamente estable. La opinión que tengamos de él es distinta, pero es un actor estable que no genera problemas geoestratégicos ni geopolíticos en la zona. Pero la ASEAN, que son 600 millones de personas, tiene que hacer oír su voz de alguna manera y se encuentra atrapada en ese conflicto entre China y Estados Unidos. De hecho, la semana pasada Anthony Blinken se fue a dar una vuelta por Indonesia, por Malasia y por Tailandia, lo cual es muy significativo, antes de Navidades, en este enfrentamiento fundamental. O sea que ahí tenemos, siempre hablamos del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, pero hay un tercer actor que tiene todavía más división y menos cohesión que la Unión Europea. Hay que tenerlo muy, muy en claro esto, muchísimo en claro, pero que tiene que posicionarse de alguna manera, que es la ASEAN. Entonces, allí, en esa zona, para el año que viene hay 3 puntos de conflicto posibles.
que no es para el año que viene, son los que llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Uno que está tranquilo, afortunadamente, que son los estrechos de Malaca. Luego plantearemos cada una de las cosas. Los estrechos de Malaca son un punto de conflicto geoeconómico fundamental que afortunadamente no se ha visto afectado por tensiones graves, gordas, en este año pasado. Parece ser que la importancia del flujo económico es tan grande que ningún país tiene interés en disturbarlo de ninguna de las maneras, pero está allí. El segundo foco de conflicto, del cual sí ha habido enfrentamientos, es el dominio de facto sobre los mares del sur de China. Sabéis, hemos hablado de que China quiere mantener una zona de exclusión allí que casi nadie acepta, y al día siguiente de que China decidiese imponer su jurisdicción bajo determinadas condiciones, un portaaviones norteamericano y otro inglés se pasearon por esas aguas para demostrar que esas condiciones no se cumplían en absoluto. Y hay enfrentamientos entre China con Vietnam, Filipinas y últimamente Indonesia, que es otra vez la ASEAN. Eso tenemos que hablarlo también. Y la otra zona, la zona donde evidentemente el conflicto es más evidente, ese es el estrecho de Taiwán, entre Taiwán y China, el apoyo que pueda darles Estados Unidos a Taiwán y hasta qué punto Taiwán evoluciona en un sentido o en otro sentido. O sea que de los 3 puntos de enfrentamiento, los choke points que hay en esa zona, 2 son los que pensamos que van a seguir activos y generando problemas, sobre todo el de Taiwán, y en menor medida el de la zona del mar del sur de China, la disputa sobre las aguas, la disputa sobre los derechos de explotación del subsuelo marino, que es lo que hay en el fondo, y sobre la soberanía. Entonces, sobre esto es lo que creo que podríamos abrir el debate sobre qué pensamos que va a pasar en torno a Taiwán, China y en torno al mar del sur de China. ¿Qué os parece? Yo, Taiwán, creo que es una pera que lo hemos comentado alguna vez, que caerá por su propio peso en algún momento, y China está... Además, China tiene proyectos muy a largo plazo en la influencia respecto de Taiwán. Ayer salía una noticia de que desde hace 20 años tienen infiltrado al ejército taiwanés, espías chinos. Ha habido una relación que ha mantenido China desde hace por lo menos 20 años con altos mandos del ejército taiwanés, muchos de ellos ya jubilados. Fue sorprendente, por ejemplo, que me parece que fue en 2019, en un acto que hizo el presidente Jinping Xi en Pekín, un acto militar, ahora no me acuerdo exactamente qué era lo que celebraban, pero hubo una representación bastante nutrida de exaltos mandos del ejército taiwanés para sorpresa del gobierno de Taiwán. Incluso algunos de ellos muy relacionados con el Kuomintang, con lo cual China está desde hace mucho tiempo jugando una partida de muy largo plazo con Taiwán. Lo que quiere es establecer, yo creo, muy claramente su posición respecto de todo el mundo, para que nadie se engañe. O sea, Taiwán es nuestro, vamos a seguir perseverando en el camino de que en algún momento se incorpore otra vez a China, y me da igual todo lo que ustedes digan, de alguna forma lo haré. Es verdad que hacerlo de forma violenta yo creo que sería estratégicamente un error para China, y no creo que China esté muy en la labor de cometer más errores estratégicos, como el que produjo con el mapa famoso de los 9 puntos en el mar del sudeste de la China, que es, en fin, yo creo un error claro en términos estratégicos por parte de China. Entonces, por esa parte yo creo que Taiwán estará tranquila. O sea, permanecerá siempre esta especie de pugna de que yo te hago, yo te digo, yo te no sé qué. No pasará nada de forma esencial, pero me parece que por debajo debe haber unas corrientes subterráneas de gran potencia que van de un sitio para otro. Porque fijaros, la noticia esta de ayer decía que incluso la Guardia de Seguridad de la presidenta, que ahora no me acuerdo del nombre, Ing Wen, estaba también, o estaba penetrada por estas redes de espionaje. O sea, que le informaban adecuadamente a dónde iba, qué hacía, con quién hablaba, en fin. Depende también del teléfono móvil que tenga. Bueno, ya sabemos, si tienen el programa Pegasus, da lo mismo. Bien, pero vamos, es como lo del programa de submarinos también. O sea que... Sí. Que lo sabía todo el mundo, pero es una sorpresa. Mira, hombre, quiero decir que no nos sorprende a nadie, que pues claro que tiene que estar hasta arriba, vamos. Entonces saben perfectamente cuándo apretar y cuándo no apretar. La fanfarria de los cazas para arriba, para abajo y no sé qué, pues esa seguirá, por supuesto, pero yo creo que no se van a meter ahí. No, yo quería
preguntaros porque hay dos cosas que quizás pueden cambiar un poco el juego en 2022. Hay movimiento en la frontera entre las dos Coreas y creo recordar haber leído hace 3 o 4 días que, digamos, que no se han cerrado la posibilidad de retomar las conversaciones para declarar oficialmente terminada la guerra. Y ha habido también, digamos, unos movimientos un poco raros en Corea del Norte. Entonces, hay que estar atento ahí porque recordemos que esa es otra de las líneas de fricción entre Estados Unidos y China, que es lo que, digamos, que quien tenía retenido a Corea del Norte siempre han sido los chinos, que tenían esa capacidad de interlocución que en algún momento China la cortó con Estados Unidos, y es cuando han empezado los ensayos estos con misiles balísticos y todo el lío este. Pero bueno, eso quizás sea un escenario menor. El escenario para mí más central y que puede definir lo que pasa, y la verdad es que me lo tengo que estudiar bien, ¿eh? Yo creo que para después de vacaciones lo traeré en alguna manera, es la situación económica en China, porque todo apunta a que se está deteriorando más de lo que inicialmente se esperaba, no solo por Evergrande, sino por la crisis en sí del sector inmobiliario. Y digamos que a mí el toque es que mientras Reserva Federal, Banco Central Reino Unido están subiendo tipo de interés o están pensando en tensionar la política monetaria, China se desmarca y lo que hizo hace un mes fue reducir los niveles de reserva obligatoria requeridos para los bancos comerciales y después ha bajado tipos. Habría que tirar muchísimo de hemeroteca para ver cuántas veces se ha desmarcado China de la política que sigue la Reserva Federal para intentar mantener el tipo de cambio más o menos estable, lo cual son indicadores, no voy a decir de recesión ni de crisis económica, ni muchísimo menos, porque no tenemos esa información disponible, pero sí de una debilidad mayor de lo que inicialmente pensaban con la burbuja inmobiliaria. Y además se han publicado, poco después del impago de Evergrande, ha habido otra gran inmobiliaria china que también ha tenido otro impago en dólares. Ha salido un comunicado, creo recordar que era del Partido Comunista, no sé si era del órgano del Partido Comunista o era de alguno de los medios más cercanos al gobierno chino, que Evergrande lo que tenía que priorizar era el pago a los trabajadores y a los proveedores. Por lo cual creo que están en fase de digestión de una burbuja importante. No sé si estarán con problemas más serios en el sistema bancario, pero todo parece que sí. Todo parece que sí, porque ha lanzado la consigna a los gobiernos locales que se endeuden otra vez con los bancos centrales y lo han vuelto a hacer otra vez a lo bestia. Esas consignas se lanzan cuando la cosa, porque los gobiernos locales se van a endeudar para hacer algo con ese dinero, con lo cual es síntoma de debilidad. No sé si en ese entorno de debilidad, con un comercio internacional que no acaba de despegar del todo, con los problemas logísticos y con Estados Unidos y con la Unión Europea, que están pensando ya en poner un arancel verde a China, penalizando la forma de producir con emisiones tan altas de CO2, le va a sentar bien a la economía china. Entonces veremos, no sé si será 2022 el año, a lo mejor es más adelante, pero sí en algún momento quizás veamos algún cambio en la posición china respecto a todos estos acontecimientos. A mí me parece ingenuo pensar, como se ha puesto, por lo menos en las redes sociales, es una opinión más o menos popular, que China no va a gastar dinero público en rescatar el sistema inmobiliario, el sector inmobiliario. O sea, es verdad que todas las declaraciones son que no va a rescatarlo directamente, es decir, que no va a poner dinero público para rescatar a las empresas, que va a proteger principalmente a aquellos clientes que habían comprado viviendas, pero que han empezado a gastar dinero, pero lógicamente no han gastado todo el dinero, es decir, no han desembolsado todo el dinero de las construcciones directamente, porque generalmente no es lo que se suele hacer. Uno empieza la promoción y uno empieza a pagar hasta que no le dan las llaves por no hacer el pago final de la hipoteca, y que hay que proteger a los proveedores. El problema de los proveedores es que son la parte del león de la deuda. O sea, cuando se ve el detalle de la deuda, por ejemplo, de Evergrande, a quien le debe los 300.000 millones esos famosos de dólares,
es casi de forma completa a los proveedores, a los cuales debe casi 270.000. Entonces, ese es donde está realmente el problema. Luego hay otros problemas adheridos que son qué tipo o qué activos tienen esas empresas constructoras. Yo estaba viendo también el detalle de Evergrande, y Evergrande calcula que el valor de sus activos es de 300.000 millones, pero cuando vas a ver en dónde están metidos o qué son esos activos, son proyectos que están iniciados que no están terminados. Y por lo tanto entiendo que son estructuras de viviendas, lugares en donde han removido terrenos y todo este tipo de cosas. Entonces, los proyectos que tienen terminados para poder vender eran por valor de 20.000 millones, no llegaba, 20.000 millones de dólares. Y luego hemos tenido dos problemas adheridos. Uno es del de Caixa Group, que falló en pagar 400 millones de dólares a inversores extranjeros. Y luego hay otra empresa, Shimao, que al parecer era muy sólida, es una empresa pequeña, no está entre los 10 primeros del sector inmobiliario chino, y todo el mundo decía que era muy sólida, y de repente empieza a amenazar con que no pago, con que no devuelvo préstamos, de lo cual ya empieza todo el mundo a desconfiar enormemente de todo el sector. Y ahí es donde empieza, yo creo, verdaderamente el problema, porque hay un trabajo muy bueno del BBVA analizando quiénes son los que van a verse perjudicados por ese movimiento. Entonces, hay mucho sector empresarial que ha invertido en terrenos y, por lo tanto, que la desvalorización de los terrenos va a afectarles. Claramente, como sucede en tantas economías, el público en general tiene la mayor parte de su patrimonio invertida en inmuebles. En inmuebles. Si los inmuebles bajan de precio, también se van a ver afectados. Entonces, es verdad que existe una intención por parte de las autoridades chinas de reducir el valor de los inmuebles, porque esto se enfrenta a la idea de que todo el mundo debe tener una vivienda asequible, que se ha visto comprometida por el crecimiento del precio de los inmuebles, pero esa reducción va a afectar a la riqueza de las personas y, por lo tanto, al consumo. O sea que la tercera pata eran los gobiernos locales. Los gobiernos locales, como buenos repartidores de terreno público para que la gente construya, obtienen una gran parte de su financiación de esa vía. Y luego, aparte, todos los impuestos adheridos de la construcción, la venta, en fin, llenar el... Oscar, esto me recuerda a algo, pero es que no caigo ahora. Claro, y es lo que yo decía el otro día en un vídeo. Todo esto me suena, yo esto lo he vivido, a mí esto me suena, no sé de qué. Lo de las promociones sin acabar, lo del... Sin acabar, tal, todas estas cosas me suenan. Claro, luego vas juntando y resulta que hay en China más de 60 millones de viviendas vacías, que debe ser el 60 o 90, porque la historia era que, pues no sé si todas las viviendas que ahora mismo están construidas entre Alemania y Francia. Y decías, la madre que me parió, o sea, eso es mucha gente, oiga, eso es mucha gente. O sea, tantas viviendas tienen construidas y sin llenar. Eso es un parque, esto ríete tú de las urbanizaciones que teníamos aquí en el sur de Madrid muertas de risa. Y las que veías cuando ibas por el Tena hacia el sur de España. Entonces, el dinero público va a tener que moverse para sostener, aunque sean los gobiernos locales. Aunque, claro, y al sistema financiero, porque si al final se incrementa la morosidad de forma enorme, los bancos van a ser los que realmente van a recibir más el golpe, aunque es posible que no estén tan expuestos al sector inmobiliario como los tuvieron los bancos europeos, por ejemplo, los españoles en el momento de la crisis de 2008, pero estarán expuestos a un porcentaje muy elevado. Sí. Entonces, no es imaginable que todo esto vaya a pasar y, en fin, de forma milagrosa todo se resuelva sencillamente porque le pasa a China. Que es, yo creo, que el pensamiento mágico que tienen algunos en la cabeza. No, China lo resiste todo, China lo puede con todo. No, mire usted, China podía con todo porque vendía a todo el mundo, tenía una entrada de dinero absolutamente brutal y encima nosotros todo el ahorro lo llevábamos allí. Pero todo eso va a ir cambiando y está cambiando. Y por lo tanto esta es una crisis que además nos podemos enterar todos, ¿eh? O sea, aquí también hay que... No, eso seguro. Lo que pasa que yo, a los que dicen que no van a rescatar a las empresas chinas, yo matizaría, efectivamente, no van a rescatar a los CEOs millonarios de algunas empresas. O a los accionistas, pues como en todos los sitios, oiga. Entonces, ahí estén seguros que efectivamente no van a utilizar dinero. Ahora, al resto, por la que cuenta le pregunten a los accionistas de Bankia cómo les fue. Que le pregunten a los accionistas de Bankia cuando dicen a la banca se la rescató, a los banqueros, a los accionistas, ¿cómo les fue? Que esa gente perdió hasta la camisa.
los responsables tanto del Banco Central de China como del Ministerio, la mayoría son PhD en universidades americanas y van con el manual. O sea que... Sí, no, claro. Si esto no, no, en cierto modo, casi todo el negocio está inventado. Ya está inventado. Sí. Ese es un problema que nos vamos a enterar, ¿eh? Que esto tiene efectos de derrame hacia el mundo seguro. Claro. Entonces vamos a ver si lo logran ir deconstruyendo el problema poco a poco para que la caída no sea un desplome, sino que vaya digiriéndose por partes. Pero es un buen agujero, lo que han creado. No, claro. Y además es que esto está dentro de una lógica de una economía como la China, que ha crecido muchísimo, con salarios bajos, con incremento de precios, con venta de productos a todo el mundo. Ahora eso no desaparece, pero se ralentiza. Los salarios bajos ya se mantienen, los salarios van subiendo, los precios a los cuales pueden vender las cosas ya no son tan aceptables y además hay cambios en la cadena productiva y entonces algunas zonas del mundo, Europa y Estados Unidos, prefieren pagar salarios y precios más altos a cambio de producir cerca y evitarse los riesgos que tiene eso. Eso hace que los efectos sobre China de acumulación son considerables. Es decir, lo más probable es que la economía china sufra un parón de un tipo o del otro, del que sea. ¿Que eso tiene efectos geopolíticos? Posiblemente no, geoeconómicos todos. Yo no sé si geopolíticos también, porque cuando tienes ese follón en casa, lo de meterte en aventuras con el ASEAN y con Taiwán, yo creo que se le quitan un poco las ganas, ¿no? Digo, primero vamos a... Hombre, eso lo tienen porque es más bien una cuestión de imagen y no les supone más recursos que el tiempo que invierten en hablar con unos y con otros, mover las cosas, etcétera, etcétera. Eso yo creo que se va a mantener, incluso... Si las cosas internas, como ya hemos visto muchas veces en muchos países, seguimos viendo, cuando las cosas en casa tienen mala pinta, pues intentas exhibir tu capacidad afuera. Eso es verdad. Eso tienes de cualquier forma, en toda esa región lo que estamos viviendo, y veremos más, es cómo se van poniendo piedritas en el engranaje que favorecía el crecimiento económico y la influencia de China, porque además la administración Biden está muy empeñada en ello. O sea, una vez que hemos quitado de la fotografía a Donald Trump y sus errores de política exterior, los halcones demócratas han vuelto otra vez al juego y están jugando a ver qué errores está cometiendo este tío. Le ponemos ahí un poco de harinilla para que el engranaje pues, no funcione pues, lo típico que hacen unos con otros. China lo hace también con los Estados Unidos, Europa lo hace con quien puede, en fin, estamos todos en este juego. Y eso nos va a tener entretenidos en el año que viene seguro. Esta especie de embolsamiento al que se le están sometiendo a China. Cosa que no es fácil porque China no deja de ser algo muy grande para ser embolsado. Es muy grande. Algo muy grande para ser embolsado. Bueno, y me toca a mí hablar un poco de Oriente Medio, porque Oriente Medio está absolutamente apasionante. Fijaros la noticia que teníamos antes de ayer, que en Arabia Saudita se había hecho una rave de 2 días de discoteca y a todo trapo en mitad del desierto, donde la gente había ido vestida como le había parecido. Había no consumido alcohol, pero marihuana a cascoporro, y en fin, en una demostración de apertura en términos culturales que no se había visto en Arabia Saudita nunca, vamos, no sé cómo estarán los imanes correspondientes. ¿Pero eso lo ha organizado Mohamed o...? Lo ha organizado un sobrino, que es un tipo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo podéis buscar en las redes, porque es el más excéntrico de toda la familia. Un chico que se hace fotografiar con las uñas pintadas, con rastas, con gafas de colores, es un personaje. Que tenga cuidado porque ya sabes cómo acabó el otro. O sea que, sí, pero quiero decir que estamos asistiendo a una serie de aperturas que son realmente insólitas dentro de una situación que no es para nada estable. Es decir, el Oriente Medio ahora mismo es un enfrentamiento muy claro entre las monarquías de la península arábiga y Persia, la antigua Persia, Irán, pero que tiene connotaciones muy diferentes a lo que podían haber tenido en el pasado. Al fin y al cabo, Irán pretende seguir haciendo exportar, si puede, su república islámica a otros países, y el objetivo muy claro donde se podría manifestar esto es en la península arábiga, es decir, la sustitución de monarquías por una república islámica en la cual el gobierno central o la dirección moral de la sociedad la ejerza un imán
pero que luego por abajo haya una especie de democracia, puede ser un objetivo político atractivo para muchos ciudadanos dentro de los países como Arabia Saudita o incluso los distintos emiratos que tenemos en el Golfo Pérsico. El conflicto que se está desarrollando en Yemen, yo creo que en cierto modo nos está hablando de esto, de esa tensión, de esa fricción que se produce entre los dos, pero si ampliamos el foco y vemos las tendencias que está organizando este mundo multipolar al que nos han lanzado y lo que comentábamos antes de que cada uno ahora está más o menos solo para poder manejarse, es decir, que no va a estar tan defendido como antes, cosa que es especialmente claro en Oriente Medio. Una vez que los Estados Unidos se han ido, es verdad que tiene una influencia indirecta, pero ya no es una influencia directa y no hay potencias con influencia directa ahí. De repente los protagonistas, los diversos países que en términos económicos han progresado mucho, pues de repente levantan la cabeza y dicen, ¿cómo leches me organizo y cómo empiezo a manejar esta situación? Y dentro de esa nueva situación, pues las dinámicas han sido absolutamente sorprendentes. Todo lo que hemos vivido este año con la vuelta a las relaciones diplomáticas, con la aparición de relaciones diplomáticas entre Israel y países como Emiratos, Bahrein, son cosas insólitas que no habíamos visto, pero que responden a esta lógica. Estamos más solos, nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia situación, tenemos que buscar aliados en la zona, teniendo en cuenta que esta zona no es estable y que hay gente que nos quiere, en cierto modo, mover la silla. Y las pugnas que hemos observado, por ejemplo, en Líbano recientemente, a cuenta de las declaraciones de aquel ministro de Comunicaciones, el veto de Arabia Saudita y todo lo que sucedió después para que después las aguas volvieran a su cauce, están muy en relación con esto. Incluso Israel está cambiando. Israel, con este nuevo gobierno que está, en el que se juntan gente extrema y gente menos extrema, también está cambiando, porque yo creo que todos ellos entienden la necesidad de moverse en términos estratégicos a una mejor relación con los vecinos, que baje las tensiones desde ese punto de vista y redirija el foco de todos hacia el que quiere realmente desestabilizar la región, que es Irán. Porque Irán tiene sus propios intereses en este sentido. Yo creo, siempre lo dije, que la revolución islámica, el nuevo tipo de revolución moderna, una vez que las revoluciones marxistas pues, habían perdido completamente el fuelle, pues aparece un nuevo tipo de revolución en los años 70 que todavía no ha terminado. Entonces, ya veremos cuál es la dinámica que se produce dentro de Irán, que también tiene lo suyo, el país. Están viviendo sequías pavorosas que están enrareciendo mucho la opinión pública contra el gobierno, un gobierno que, recordemos, es más duro que el que había previamente. Ebrahim Raisi es de una línea más dura, sin ninguna duda. Además, es un hombre que estuvo implicado en aquellos juicios en los años 80 que se llevaron por delante a muchísimos opositores. Por lo tanto, podemos pensar que es un hombre al que no le temblaría la mano. Entonces, dentro de esa situación general, pues lo que nos estamos encontrando es cómo aparecen nuevas alianzas, y yo creo que Israel intentará en algún momento, ya se ha acercado a Jordania, pero intentará de alguna forma tratar de pacificar el problema palestino. Yo creo que ese va a ser algo que vamos a ver hacia el futuro. Es decir, el intento de Israel de ver cómo puede hacer que el problema palestino no sea tan problema, y la respuesta de Hamás para intentar que ese problema siga existiendo de alguna forma. Entonces, no sé cómo se lo van a plantear, cómo intentarán atraer a los palestinos a algún tipo de proyecto político, pero yo creo que no sería descartable que estas cosas se intentaran, o por lo menos viéramos movimientos en esa dirección, que son absolutamente imposibles. O sea, a mí me parece que todo lo que ha ocurrido en los años precedentes hace que la enemistad o el malestar de palestinos contra israelíes sea muy duro, o sea muy difícil de sobrepasar, pero no me extrañaría, creo yo, que estos movimientos los vamos a ver. Y luego la implicación de potencias que están alrededor dentro de esta situación. Porque Turquía, que aparentemente está lejos, está muy cerca porque tiene una base en Bahrein, tiene una base en Sudán y tiene influencia en Siria. Con lo cual tiene un triángulo que en cierto modo engloba todo lo que es toda la región. O sea que ese es un actor que quiere implicarse en eso. Ya veremos si le da el músculo económico para llegar tan lejos o no le llega. Y por lo tanto va a tener dificultades en ese sentido. Luego también habrá que ver cómo evolucionan esos países que alrededor están generando mucha inestabilidad. Como
acaba el conflicto de Etiopía, cómo acaba lo de Sudán. Si Sudán al final se tranquiliza dentro de este gobierno civil que era el anterior, pero no es el anterior, pero le han dado un golpe, pero no se lo han dado. Claro, que es una cosa que también tendremos que ver hacia el futuro. Y luego las relaciones de Irán hacia Centroasia, que eso también les va a tener bastante entretenidos, ¿eh? Las fricciones que ha tenido con Azerbaiyán y el problema afgano. Entonces, realmente todo lo que está sucediendo en Oriente Medio es una evolución, en cierto modo natural, a partir de la retirada de los Estados Unidos, pero que plantea un protagonismo nuevo de todas esas naciones, que están en condiciones, muchas de ellas, de generar un progreso, una modernización que cambie completamente en términos geopolíticos lo que es esa región, pero que al mismo tiempo están amenazadas porque surjan dinámicas internas dentro de esos países instigadas por Persia, por Irán principalmente, que los desestabilicen. Entonces yo creo que ese va a ser el juego que veremos a lo largo, creo yo, de los próximos tiempos. No sé qué pensáis. Si me lo he inventado todo. Bueno, me lo he inventado todo, vamos a ver, o sea, esto es especulación, pero... No, yo lo que veo, hay una tendencia que yo veo muy clara a medio plazo, en el 22 y más adelante, es que existe una confluencia implícita de intereses entre Israel y las monarquías del Golfo, a pesar de las enormes diferencias históricas, enfrentamientos, guerras y todo lo que queráis que hay entre ellos. Eso se va plasmando en el hecho de que Israel está estableciendo relaciones diplomáticas primero con los Emiratos, que son países más pequeños, pero acabará llegándolo posiblemente también con Arabia Saudita, y sus muy buenas relaciones, aunque aquí se habla poco de eso, con Jordania en la práctica, que es con que tiene que hablar sobre todo el tema de los palestinos. Entonces, yo ahí eso veo que va a ser un factor de estabilidad en la zona. De forma implícita, los intereses de ambos vienen a coincidir, y eso puede generar un núcleo que, con sus diferencias, y además tiene entiendo yo, la ventaja de que los intercambios comerciales pueden ser sustanciosos entre las monarquías del Golfo e Israel. Israel es potente en una serie de tecnologías, por ejemplo, de tratamiento de agua, etcétera, etcétera, que tienen una exportación muy clara y puede ser utilizado como territorio para pasar oleoductos, gasoductos, etcétera, etcétera, para transporte al Mediterráneo. O sea que ahí yo veo una línea de tranquilización, de más cooperación implícita y sin necesidad de acuerdos entre ellos. Luego, por otro lado, está Irán. Una de las razones por las cuales las monarquías del Golfo e Israel coinciden o pueden cooperar es precisamente que tienen como enemigo a Irán, todos. Y eso deja como puntos más débiles, las dos líneas de fractura son fundamentalmente el Líbano, que está hecho trizas, e Irak, que va camino de ello. Que es los que no tienen entidad suficiente ni como para adherirse a un bloque ni al otro, están justamente en medio, y es donde las cosas están peor. De hecho, Irak está ya subdividido en varios estados, los kurdos están en el norte, los turcos ocupan una parte del territorio, en el interior las perspectivas son todas muy malas a pesar del petróleo. Entonces va camino de convertirse en un estado como el Líbano, pero a mayor escala, y nadie parece interesado en estabilizarlo, sino más bien al revés. Entonces, al otro lado tienes Irán, que Irán tiene, como tú dices, Óscar, quiere exportar una revolución ideológica de base islámico-chiita, no hay que olvidarlo. Entonces, claro, Irán tiene un problema muy serio. No puedes exportar una revolución o un planteamiento ideológico de base islámico-chiita a países que son sunitas. No puedes. Te pongas como te pongas. Entonces, tiene una limitación muy grande Irán, pero muy, muy grande a esos niveles. Es decir, no puede desarrollar una Al-Qaeda como se ha dado a partir de posiciones islámicas sunitas, porque no tiene ese margen. En absoluto. Para mí Irán no tiene un gran margen de desarrollo, tiene márgenes locales aparte de los problemas interiores que tenga. Entonces, ahí queda Irán como una especie, no una pieza suelta, una pieza aislada que tampoco tiene muchos aliados en toda la zona. Pues no me parece que la perspectiva de desarrollo de Irán sea buena en estos momentos, sino más bien al contrario. Y luego está Turquía, que creo que pero hay que recordar que Turquía puede tener relaciones con todos esos países, pero son siempre relaciones problemáticas, porque históricamente Turquía ha sido el imperio y los países del Golfo, Irán, las provincias, y eso no se olvida. No se olvida fácilmente. Entonces,
le resulta muy difícil jugar un papel muy activo. Yo no creo que pueda jugarlo ni que tampoco tenga interés ni fuerzas para jugarlo. Otra cosa es que la posición geoeconómica de Turquía es muy positiva, le sirve de zona, es una zona de tránsito entre muchas corrientes comerciales, energía, materias primas, etcétera, etcétera, y de ahí sí que puede tener ventajas, pero que tenga una actuación geopolítica relevante en ese espacio para los años siguientes, yo no lo veo. No lo veo en ese punto. La posición en general. Parece que la zona va hacia una mayor estabilidad, repito, salvo el Líbano, que está destrozado, hasta que Líbano tiene que cambiar y reconocer cuál es la auténtica población que tiene e intentar trabajar con eso, con ayuda de los países de las monarquías del Golfo Pérsico y de la Unión Europea. Pero tiene que, digamos, dejarse dirigir. Hay quien no se va a dejar dirigir, lógicamente, Hezbollah, porque es el brazo armado de Irán. Es el punto que impide que el Líbano se integre con nada de toda la zona. Y en Irak, pues una cosa parecida, aparte que nadie tiene un interés especial por Irak, salvo el petróleo y nada más que eso. No tiene más. Sí, yo coincido en que la diferencia la va a marcar Israel. Y yo creo que la diferencia la va a marcar Israel no tanto porque sea un acercamiento, vamos a decir, mutuamente atractivo para los dos, sino por la ausencia del gran actor que estaba hasta hace muy poco en la zona y que ya no está, que es Estados Unidos. Entonces, los países de las monarquías del Golfo son grandes consumidores de tecnología, pero no son productores de tecnología de todo tipo, y aquí incluyo también la militar. Entonces, su negocio es vendo petróleo y compro todo lo demás. Si Estados Unidos no me va a vender todo lo demás, mira hacia alrededor y dice, estos me lo van a vender. Pues me pongo a buenas con ellos y se acabó. Además, como bien apuntabais, tienen un enemigo común, con lo cual la cosa puede funcionar bastante bien. Yo creo que por ese lado está bastante claro y es un factor, vamos a decirlo, muy entre comillas positivo, porque servirá de estabilización para la zona. Veremos a ver efectivamente la suerte con los palestinos. Luego, en el caso de Irán, sí seguirá siendo un actor en la zona, pero yo creo que hay señales que indican que el régimen de los ayatolás está dando señales de debilidad política interna, política interna me refiero. Entonces, no creo que sea para 2022, ni muchísimo menos, ni para 2023, pero veremos a ver si no se produce un proceso de desestabilización como el que vimos en Siria o las revueltas que vimos en Túnez en el caso de Irán. Porque, digamos, la situación, primero por el embargo y después porque la situación de la población iraní, económicamente hablando, está siendo bastante complicada. Si eso le juntamos, que ya he leído informes que tanto Pakistán como Irán están haciendo devoluciones en caliente de refugiados, de migrantes afganos, que es que, o sea, los cogen y directamente los devuelven a la frontera de Afganistán, no tienen ninguna intención, probablemente porque no pueden asumir un flujo grande de refugiados. Yo creo que eso a corto plazo puede desestabilizar Irán, y sospecho que esto tanto las monarquías del Golfo como Israel lo saben y pueden estar apostando bastante fuerte por esta baza. Que sea de un Irán desestabilizado, eso ya es para otra película. Sí, hay otra cosa que no hemos comentado, que es el posible fracaso del acuerdo nuclear. Es decir, no solamente que no vayan a sentarse los Estados Unidos e Irán en una misma mesa, sino que el propio acuerdo desaparezca, porque ya los negociadores europeos lo están advirtiendo. El momento crítico de las conversaciones está yendo, principalmente porque los progresos en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán son tan intensos que es posible que hagan completamente inútil el propio acuerdo. Y ayer escuchábamos al ministro de Defensa israelí advertir de que todas sus operaciones encubiertas, pero también las públicas, pueden profundizarse en previsión de que efectivamente el acuerdo desaparezca. Que Israel no está dispuesta. Ya hemos tenido que yo cuento que esta es la cuarta manifestación clara en este sentido por parte de la nueva administración israelí. Porque hemos tenido 3 antes, 2 del ministro de Asuntos Exteriores, de Yair Lapid, el socialdemócrata, y otra de Bennett, del presidente, que es un extremista,
Estas tres anteriores fueron de que estaban dispuestos a llegar a donde fuera necesario, y además dicho así, o sea, donde fuera necesario, y haremos lo que sea necesario para impedir que esa gente tenga la bomba. Y este es un elemento, efectivamente, que puede dar al traste con todo esto que hemos comentado. Que de repente se estabilice de verdad la región. Pero ya veremos, o sea, todavía están lejos de que pasen estas cosas, pero es algo que hay que tener en cuenta. En las declaraciones los israelíes no suelen pronunciarlas de forma vana. Generalmente detrás hay una seguridad de que habrá una acción. Entonces vamos a ver cómo progresa el asunto. Bueno, jóvenes, pues este ha sido nuestro repaso de lo que creemos que puede pasar, de las zonas interesantes del mundo, y ahora toca hablar de nuestro sátrapa favorito. No es un sátrapa, es un satrapilla, vamos a decirlo así, porque comparado con los grandes sátrapas y maestros que ha generado la Sorbona, genocidas de millones de personas, pues este es uno como de andar por casa, o sea, tampoco es... Pero es que le tengo recuerdo, y como os comentaba al principio, como empecé trabajando con Alejandro Lorca sobre los Balcanes, pues me vino a la memoria, digo, vamos a hacer una de Slobodan Milošević, el presidente de la República de Serbia, bajo cuyo mandato se desataron las tres guerras yugoslavas. Primero la guerra interna en Yugoslavia entre Serbia y Croacia, después la guerra de Bosnia y finalmente la guerra con Kosovo, que es, como comentaba Jorge, la que hubo que convencerle con los bombardeos para que dejara en paz a los kosovares. Pues digo que es un satrapilla, o sea, no es un... Tiene algunos rasgos notables de su biografía, pero estudió Derecho en Belgrado, se afilió al Partido Comunista muy jovencito. Lo que me llamó la atención cuando estaba revisando su biografía es que viene de una familia acomodada, es decir, no era como Tito, hijo de campesino ni nada, sino que venía de una familia que vivía razonablemente bien. Su madre era maestra, pero su padre era teólogo. Y yo me pregunto qué tipo de teólogos quedaría después de la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia bajo el régimen de Tito. Pero en fin, esa pregunta la dejo para los contrafactuales, estos que llaman, ¿no? Que puede quedar ahí. Sería teólogo a tiempo parcial. O sea, a lo mejor era teólogo a tiempo parcial. Y de hecho no está confirmado, pero parece ser que el propio Slobodan se ordenó sacerdote ortodoxo. Aunque luego debió de ver que la posibilidad de prosperar era mejor por el lado del Partido Comunista, entonces se afilió rápidamente al Partido Comunista. Y vaya si prosperó el chaval, porque prosperó, pero a base de bien, ¿eh? Porque una vez que termina la carrera de Derecho nos lo encontramos ocupando... Me recuerda a alguien la biografía de este, luego me diréis a quién. Lo primero que ocupa es el cargo, atención, del jefe de Servicio de Información Policial en el Ayuntamiento de Belgrado. Que seguro que no se dedicaba a cazar carteristas. Ya podéis imaginar a lo que se dedicaba. Pero bueno, la cosa queda ahí y debía de ser bastante espabilado porque pocos años después llegó a ser un cargo bastante importante del Ayuntamiento de Belgrado. De ahí pasó a una empresa que se llama Tecnogas, que era la empresa de gas de Yugoslavia. Hizo una buena carrera en el mundo empresarial. Acabó también entre los puestos más altos de un banco, en el Banco de Belgrado también. O sea que digamos que a finales, lo tengo por aquí apuntado, a finales de los 70, a principios de los 80, pues era un aparachi destacado. Hablo de empresas y hablo de bancos en la antigua Yugoslavia. Vosotros sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo, pues los más jóvenes quizás no, eran las antiguas empresas. Yugoslavia era un país comunista, pero era un país comunista no alineado, porque Tito y Stalin se enfadaron en su momento y no se podían ni ver, y entonces en Yugoslavia lo que había era un socialismo autogestionado, y estos eran empresas autogestionadas. Socialismo de mercado, aquel famoso. Socialismo de mercado, efectivamente, pero fíjate que el jefe era el de Servicio de Información Policial, no era un sindicalista que había empezado en el taller, bueno, entonces, en fin... Voy a dejarme de ironías, que si no, no termino nunca. Y a principios de los 80 es cuando empieza a orientar su carrera política y rápidamente pues llega a dirigir el Partido Comunista de Serbia, y en 1989 es cuando es elegido, todavía dentro de la antigua Yugoslavia. Digamos que lo que era la antigua Yugoslavia es lo que es
Ahora quizás no tanto, porque Tito era una figura que cubría todo, pero era un poco el modelo de Bosnia ahora. O sea, las repúblicas eran bastante independientes. Es elegido presidente de la República de Serbia. Y justo aquí es cuando sale a los medios de comunicación occidentales, es cuando empieza a ser conocido. Y ahora, revisando, con el paso de los años, revisando las declaraciones y las cosas que hizo y los movimientos que empezó a hacer a finales de los 90, a principios y finales de los 80 y principios de los 90, yo creo que podemos considerarle como el padre fundador de los populistas actuales, porque o sea, la estrategia de comunicación, los resortes que tenían que utilizar un burócrata, porque Slobodan era un burócrata de despacho, de no haber salido del despacho. De repente se encuentra cómodo delante de la asamblea, se encuentra cómodo, que sabe que tiene que tocar ciertos resortes del nacionalismo serbio para que la gente se vaya detrás de él a donde lo pida. Y entonces digamos, hay muchísimos rasgos de su carrera política en los años iniciales que me recuerdan muchísimo a Donald Trump. O sea, no diría que Donald ha imitado a Slobodan Milosevic, muchísimo menos, pero son patrones que se repiten. Y a partir de ahí, de 1989, ya sabéis lo que viene. Y lo que viene es una secuencia de guerras y de atrocidades interminables. Por supuesto, las cifras finales del conflicto yugoslavo pues están todavía muy en discusión, pero por las que he visto yo se está hablando de un total de 100.000 víctimas aproximadamente. ¿Todo por qué? Todo alimentado básica y fundamentalmente, por supuesto, por los recelos nacionalistas, étnicos y culturales que había dentro de la antigua Yugoslavia, que eran muchos, porque era un mosaico. No es como ahora, que a raíz de las limpiezas étnicas de los 90 y del reparto de población, sí que es verdad que en Croacia hay croatas, en Serbia hay serbios y en Bosnia hay una cosa ahí revuelta, pero más o menos están cada uno en sus sitios, sino que antes es verdad que era un auténtico rosario de pequeños enclaves con poblaciones de distinta etnia cultural. Pero todo el mundo coincide en señalar, y eso yo lo recuerdo, y es verdad que el principal instigador, el manipulador, agitador y el que realmente movió los tres conflictos en los Balcanes fue Slobodan Milosevic, con la idea, primero, cuando se intentó que no se produjera la escisión de Croacia, de mantener, digamos, su hegemonía o digamos su control sobre una gran Yugoslavia, lo que sería Yugoslavia, y después, digamos, tratando ya, abandonado ya la posibilidad, una vez que se va a Croacia, de la gran Yugoslavia, lo que es la gran Serbia. Entonces, siempre su problema fue, por supuesto, Bosnia, a los serbios de Bosnia, pero el problema, yo creo que desde el principio de su carrera, que es el que marcó su lanzamiento y con el que terminó su carrera política también, el problema, y sigue siendo un problema, es Kosovo. El problema realmente está en Kosovo. Kosovo es un territorio que los serbios reclaman históricamente como suyo desde la Edad Media prácticamente. A lo mejor los que no sois españoles no os va a costar un poco entender el símil que voy a poner, pero los españoles entenderán perfectamente. Para los serbios, Kosovo es como Asturias, es donde nace el mito. Entonces él hizo allí un discurso, es como si se fuera Asturias, un discurso incendiario. Estaban arrasándonos a los serbios porque la mayoría de la población de Kosovo ya entonces, en el año 89, era albanesa, era de origen albanés. Entonces, de ahí, digamos, ese fue el detonante con el que empezaron terminaron. Porque cuando Milosevic cayó derrotado contra los croatas y cuando vio que en Bosnia no podía progresar, porque al final, con el apoyo de los iraníes, con el apoyo de los pakistaníes y los turcos, los bosnios musulmanes al final consiguieron detener las ofensivas serbias y se llegó a ese reparto simplemente por donde se establecieron casi las líneas de los frentes. Una vez que terminó la guerra de Bosnia, volvió a la carga finalmente con Kosovo, que es ahí donde termina su carrera. ¿Cómo terminó? Pues terminó bastante mal, porque a raíz de los bombardeos de Belgrado, pues un movimiento de oposición muy fuerte dentro de la propia Serbia, que quería terminar con la guerra, que quería terminar con esas ideas que tenía Milosevic. Le derrocaron, le entregaron al Tribunal de la Haya, fue juzgado por genocidio, y lo que
todavía sigue siendo objeto de controversia y de esto fue la forma en que falleció en una cárcel holandesa, una cárcel, digamos, que es la que daba servicio al Tribunal de La Haya mientras lo juzgaban, y se ha creado una especie de mito después de si la asesinaron porque cuando iban a juzgarle, si no sabían qué iban a hacer. Bueno, pues el caso es que, por supuesto, los bosnios musulmanes lo confirman, pero lo ha confirmado después el jefe de inteligencia del ejército serbio de Bosnia. En las 3 guerras, pero sobre todo especialmente la guerra de Bosnia, no se movía ahí absolutamente nada sin que lo supiera Milosevic. Era el que realmente dirigía las operaciones del lado serbio. Entonces, bueno, pues como teníamos lo de la tensión en Bosnia y Milosevic es el responsable último, además de todo lo que sucedió durante las atrocidades, además terribles y unas limpiezas étnicas espantosas que hubo en aquellos años, pues digo, vamos a traerle a este humilde funcionario yugoslavo que miraros cómo terminó. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos con la referencia bibliográfica de la semana. La referencia bibliográfica es un libro que es una colección de artículos cuyo título, lo traduzco directamente, es China y la autocracia, la influencia política y los límites de la democracia global. La compiladora, editora y también la que escribe los principales capítulos es Miao Lin Hasenkamp, una profesora alemana de origen chino, evidentemente, que tiene la ventaja de conocer un poco los dos mundos, y los colaboradores, algunos son occidentales y otros son chinos. ¿Qué es lo que trata este libro? Es un libro complicadito, ¿eh? Para entenderlo y para leerlo no es un libro que se lea con facilidad porque es un libro muy técnico. Trata 2 cosas. Trata, por un lado, de analizar cómo funciona la autocracia china desde dentro. Nosotros vemos desde fuera al presidente del Partido Comunista, al secretario general del Partido Comunista, al Politburó, etcétera, etcétera, y pensamos, como siempre ocurre, que este señor toma todas las decisiones, es el que, como si fuera un emperador, toma las decisiones, manda a sus emisarios, los embajadores hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Eso no es verdad, claro. Lo que analiza, el libro se divide en 2 partes. En la primera, ella y sus colaboradores analizan los distintos grupos de poder que hay en China. Y no solo grupos dentro del Partido Comunista, lógicamente, sino también grupos de poder locales. ¿Hasta qué punto la influencia de líderes comunistas de las provincias importa en la definición de las políticas del partido? Es un análisis muy interesante porque se podría aplicar a todos los países. Cuando nosotros nos enfrentamos a una democracia, sabemos más o menos cuáles son los mecanismos por los cuales se toman las decisiones. Dentro de una autocracia, y estamos hablando de China, pero podríamos hablar de Irán, no lo sabemos. Y esto es la importancia de la primera parte. ¿Cómo se toman las decisiones? No es que haya un consenso, entiéndase, las cosas. Esto es lo que es. Ni hay una votación. Pero sí que la influencia y el peso de líderes locales, líderes dentro del Partido Comunista es distinta entre sí. Y el resultado final, las decisiones, son literalmente la resultante de una serie de vectores que dirían los físicos que van en distintas direcciones y al final te dan una frontera. Y esto es lo que hacemos. Lo que decía Ángel antes respecto a cómo puede influir el problema de Evergrande sobre la política china, pues puede influir muchísimo porque posiblemente parte de los suministradores estén en una provincia concreta y esa provincia lo va a pasar muy mal. Y los dirigentes del Partido Comunista en esa provincia van a ir a Pekín, o no hace falta que vayan, para decir, oye, esto cuídamelo. Quietos. Esto cuídamelo que se me cae todo el chiringuito. Pero esa es la primera parte, que es una parte muy interesante. Y la segunda parte es el análisis con casos de países concretos de hasta qué punto la influencia china a través de relaciones económicas, sobre todo de la Belt and Road Initiative, influye directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, porque pueden ser ambas cosas, en los procesos democráticos o no democráticos de muchos países, sobre todo en África y América Latina. Claro, son países, desde el punto de vista político y económico, mucho más débiles que China. Entonces, lo que analizan es hasta qué punto la influencia económica, las inversiones de infraestructura llevan aparejado también una influencia sobre cómo se intentan gobernar esos países. Eso influye, cada capítulo es distinto, evidentemente, y esto es un mosaico, pero lo que muestra esta segunda parte del libro es que de forma directa
China no intenta influir en la forma en que se gobiernan los países, pero de forma indirecta exporta sus formas de comportamiento, sus relaciones, la manera en que se gestionan los negocios y las decisiones en China. Y eso la verdad es que es muy interesante porque, claro, un país tan grande como China, con una economía tan potente como China, ejerce una influencia casi en términos newtonianos, ¿no? Hay dos cuerpos y uno es muy grande atrás de otro. Entonces, ejerce una influencia en la manera en que se manejan todos los tipos de asuntos en otros países en los cuales interviene, casi sin queriendo, que dicen, ¿no? Esto no, yo no quería, pero bueno, es que como yo actúo así, pues los agentes económicos y políticos se mimetizan y hacen cosas parecidas. Entonces, cuando muchas veces se habla de cuál es la influencia de China sobre el mundo, pues en realidad la influencia empieza por la geoeconomía y luego se traslada a la política. Formas de actuar, a formas de hacer negocios, la forma de tomar las decisiones sobre las cosas. En algunos países China no tiene que cambiar nada porque los gobiernos son del mismo estilo. Entonces, no hay, hombre, lo que China puede hacer en Nicaragua, pues no resulta extraño a nadie, ¿no? En Nicaragua están acostumbrados a hacerlo así, incluso más, y allí además pesa poco la población, pero en otros países sí. Pero se va a producir una especie de permeación y crea algo, nosotros vemos esto como a veces como un conflicto entre la democracia y la autocracia, y en el caso de China, en algunos casos lo que se muestra es que se produce un híbrido de cuestiones demográficas con comportamientos autocráticos. Ya digo, es muy interesante, pero no es sencillo de leer. No es sencillo de leer, tiene mucho matiz, ¿eh? Si me permitís un apunte, porque el otro día estuve escuchando la entrevista que le hicieron al nuevo, es curiosa, es el nuevo editor jefe de Político Europe, pero el nuevo editor jefe de Político Europe es neozelandés. Está bien. Se ha tirado en China trabajando de corresponsal en Pekín como 12 años, me parece. Entonces, el europeo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se toma esa pregunta? ¿Cómo se toman las decisiones en China? Porque desde aquí lo que se ve es que es como una cosa muy organizada, muy no sé qué, y dice, no, es un caos absoluto, es casi peor que en Europa, dice, claro, porque son comunistas, dice, entonces tienen que seguir todas las directrices y claro, van a la que sale al día, entonces toman una decisión para arreglar, dice, a lo mejor tienen que arreglar Evergrande y se cargan 45 cosas que tienen que arreglarlas al día siguiente, y luego él hablaba todo el rato de los mandarinatos, o sea que hay mandarines que son con los que trabaja Xi Jinping, que las decisiones se toman en función del poder relativo de los estaba muy divertido, muy socarrón además, pues era muy socarrón, esta vez que estaba muy entretenido. Es como, el otro día lo estaba viendo, pero no exactamente lo mismo, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, se juntan todos. Y el rey Arturo es el rey Arturo, pero todos pesan. Bueno, pues la verdad es que es un libro que habrá que echarle un vistazo. Habrá que leerlo, sí. Habrá que leerlo. Bueno, y aquí llegamos al final del programa y al final de la temporada de este año. Así que emplazamos a nuestros oyentes a después de las vacaciones de Navidad y a la semana del 10 de enero, me parece que era, en donde volverá otra vez en triunfante y entre trompetas y alabanzas, este magnífico programa que hacemos con los medios más rudimentarios imaginables. Pues Ángel Rodríguez, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias y feliz año a todos. Jorge Turmo, gracias. Gracias, feliz año y aseguraros que si nos toca la lotería cambiamos toda la técnica, eso seguro. Si nos toca la lotería os prometemos. Vamos a ver si técnica ya teníamos, o sea, hemos comprado hasta una partida nueva de micrófonos para que ya no hubiera ningún problema, pero ha ocurrido esto que nos hemos tenido que reunir telemáticamente y yo ya le he pedido a los Reyes Magos luces. Vamos a tener también luces para iluminar mejor el plató y lo próximo será una maquilladora para que no parezcamos tan feos. Pero eso ya... Yo creo que eso, Óscar, no merece la pena gastar el dinero en eso, Óscar. Yo te agradezco muchísimo el detalle, pero... Bueno, pues eso, que empezamos a todo el mundo después de las vacaciones y nos despedimos. Hasta el año que viene, muchachos. Hasta luego. Hasta el año que viene.